Este panel que lleva por título Ciencia no hecha en conflictos ambientales, retos y oportunidades en América Latina. Es un panel que hemos organizado en el marco del 9º Coloquio Internacional de Geografía Ambiental en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, en Morelia, México. Bueno, en este panel tenemos a 4 participantes. Voy a presentarlos a continuación brevemente y tras hacerlo, pues explicaré brevemente la dinámica de la sesión. Bueno, en primer lugar, Gretel Navas, de la Universidad de Chile, Florencia Arancibia, de la Universidad Nacional de General San Martín, en Argentina, Santiago Alzugaray, de la Universidad de la República, en Uruguay, y yo mismo, Jaime Paneque Gálvez, del SIGA UNAM, aquí en México. La dinámica de la sesión, brevemente, pues va a ser a través de presentaciones. Estimamos presentaciones más bien cortas, unos 12 minutos por presentación aproximadamente. Y la idea es que sigan una estructura preestablecida que facilite luego un poco pues, la comparación entre casos. Son casos de conflicto ambiental en los que planteamos una reflexión en torno a un enfoque de ciencia poco conocido todavía en América Latina, en general en el sur global, que se llama ciencia no hecha, ¿no? Tras la ronda de presentaciones, la idea es justamente tener una breve reflexión colectiva entre los ponentes y dar paso a la audiencia para comentarios, preguntas, ¿no? Sin más preámbulo, voy a presentar a los ponentes. Dame un segundo, que tenía el archivo incorrecto. Bueno, entonces, por orden de presentación, comienzo con Gretel Navas. Ella es profesora asistente en el Departamento de Estudios Políticos, la Facultad de Gobierno, la Universidad de Chile. Se interesa por estudiar los conflictos socioambientales relacionados con la contaminación por agrotóxicos en América Latina y cómo los movimientos sociales y de justicia ambiental logran incidir en la creación e implementación de políticas públicas ambientales. Entre otras áreas de interés está el rol de los y las defensoras ambientales y los feminismos. Tiene un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, en el ICTA, una maestría en Estudios Socioambientales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo en su sede de Quito, en Ecuador, y un bachillerato en Relaciones Internacionales. Bueno, bienvenida, Gretel, muchas gracias por aceptar la Gracias por la invitación. Florencia Arancibia, ella se desempeña como investigadora adjunta en CONICET y como docente en la Universidad Nacional de San Martín. Su trabajo se sitúa en la intersección de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, movimientos sociales y sociología ambiental. Sus investigaciones recientes se enfocan en los procesos de resistencia al extractivismo agrario y la promoción de la agroecología en Argentina, con especial foco en la relación entre movimientos sociales y conocimientos. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación y doctora en Sociología por la Universidad Estatal de Nueva York. Bueno, muchas gracias, Florencia, por participar también. Y Santiago Alzugaray, él es docente de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República, en Uruguay. Es antropólogo, cursó su grado y maestría en la UDELAR y su doctorado en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, integrante del Grupo de Estudios Antropológicos de la Sustentabilidad Socioecológica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sus intereses académicos se ubican en el campo de los estudios sociales, de la ciencia y la tecnología, desde una perspectiva antropológica. Con ese foco investiga sobre ciencia y tecnología para la producción agrícola y las transiciones a la sustentabilidad. Bueno, bienvenido también, Santiago, muchas gracias. Y bueno, yo mismo, Jaime Paneque Gálvez, yo soy, como Gretel, también doctor en Ciencia y Tecnologías Ambientales en el ICTA y en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Actualmente pues, me desempeño como investigador titular en el área Ciencia, Sociedad e Innovación, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM.
un campus en Morelia, el centro de México. Soy profesor y asesor en los posgrados en Geografía y en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, miembro del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 2, en el área interdisciplinaria. Y muy brevemente, entre mis intereses académicos, pues bueno, se sitúan los enfoques científicos colaborativos que permiten coproducir conocimientos ambientales potencialmente útiles en el marco de conflictos, injusticias ambientales, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, te daría paso, Gretel, adelante. Gracias. Voy a compartir la pantalla aquí para compartir el... pongo que es acá. ¿Quieres que te avise con el tiempo? Sí, ¿O lo... sí, por favor. Solamente estoy tratando... Sí, advance. Vale. Ahí, no sé si pueden verlo. Se ve. Ahí pueden verla, pero ahí está como... Ay, No se ve completa. Se ve sí. como muy grande. Es que como que compartió una porción nomás. Pero vamos a Ajá. hacer... Ah, no. Voy. Lo siento. Entonces, la resolución de tu pantalla puede ser. No, es que se compartió solo una parte de la pantalla. Ajá. ¿Qué puede ser, Fabi? ¿La tiene dos pantallas? No, 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 solo tengo una. Ajá. Es raro. Déjame solo hacer una cosita. A ver. Si no, tal vez, Fabi, ponle tu correo en el chat y que te la comparta y podemos comenzar con Florencia si Gretel no puede. Espera. Yo creo que intento una vez más y ahí estamos. Ahí puede. Sí. A ver. Se corta poquito, pero más o menos. Parece que se ve casi completa. Ahí está, lo siento. Es que no sé por qué se corta. En fin, bueno, aprovecho de saludar a Florencia y a Santiago. Muy grato estar aquí compartiendo con ustedes y gracias a Jaime también por la presentación. Yo lo que voy a presentar en realidad es un caso un poco siguiendo las preguntas y las sugerencias que nos hizo Jaime, y es un caso de estudio que yo trabajé en la tesis doctoral, que de hecho no empecé con un enfoque de ciencia no hecha, sino que desde el análisis de los conflictos ambientales, ¿no? Entonces también como este enfoque teórico, un poco lo encontré en el camino durante el doctorado, y algo que aporta también es un artículo académico que ya está publicado, el que les estoy presentando acá. Aporta también como una visión, con una perspectiva de género, justamente por el caso empírico que les voy a contar. Solamente como parte del contexto, mi trabajo se enfoca, como ya lo dijo Jaime, en el contexto de la contaminación por los agroquímicos. Es algo que desde hace muchísimo tiempo me ha llamado la atención, no solamente porque, bueno, un abuelo campesino, desde muy niña lo veía así como con su mochila, que me decía, voy a ir a regar veneno, no vengan por acá. Entonces es como una relación que yo, cuando empecé a estudiar el doctorado, veía cómo estos pesticidas, ¿no? También dan forma a esa relación que los humanos tenemos con la naturaleza. Entonces, cuando empiezo el doctorado, es justamente lo que quería ver cómo estos insumos químicos producen un dilema en las relaciones humano-naturaleza, porque por un lado son necesarios para la producción, para la producción de alimentos, y por el otro lado también generan un posible, bueno, está toda la incertidumbre alrededor de esto, ¿no? Un daño ambiental y sobre todo una toxificación, digamos, de los suelos. Entonces, un poco el contexto es, claro, los pesticidas dentro de esta producción agrícola, capitalismo agrario, viéndolo también como un aspecto de justicia ambiental, en el sentido en que son los países del llamado sur global los que tienen regulaciones mucho menos estrictas, en donde también lo que sucede es cuando hay
pesticidas que son prohibidos en la Unión Europea, Estados Unidos, suelen estos mismos agrotóxicos, ¿no?, enviarse al sur global. Entonces, es lo que llamaba Weirin Shapiro, ¿no?, los círculos del veneno, pero sabemos ahora que estos círculos del veneno son aún más complejos, en que hay traslado y transporte de estos agroquímicos desde el sur global también hasta el sur global. Entonces tiene que ver también con relaciones laborales, como estas condiciones también precarias de trabajadores expuestos a los agroquímicos les genera un mayor riesgo en su salud, y no solo en su salud directamente al trabajador, sino también alrededor de toda su familia y comunidad en general. Y el otro elemento que yo incorporo en el contexto es esta perspectiva de género. ¿Por qué? Porque realizando el trabajo de campo también logro, ¿no?, caer en esta literatura en donde, que es una literatura más de salud pública, en donde nos dice que las investigaciones que se realizan para saber si un agrotóxico genera o no daño suelen ser investigaciones en cuerpos de hombres, en cuerpos masculinos, porque son estos los que se suponen que están, que son los aplicadores, que son los que van al campo. Entonces ahí también desde la ciencia y tecnología, los estudios de la STS tienen esta crítica también a la investigación de los agroquímicos en el campo de la salud pública, porque suele centrarse en cuerpos masculinos, y eso es justamente lo que pasa en este estudio de caso que está en Nicaragua, en la provincia de Chinandega. Aquí está el cuadrito, es frontera con Honduras, Pacífico Norte nicaragüense, en donde ahí desde los años 70 ingresa, ¿no?, de todas estas plantaciones bananeras, un poco toda la historia de Centroamérica. Bueno, yo soy costarricense de la United Fruit Company, que va desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y en la foto de aquí a la izquierda son los trabajadores pidiendo justicia, y es un conflicto socioambiental, se podría definir como tal, un conflicto de injusticia ecológico-distributiva, en donde se utiliza este químico que se llama dibromoclorodipropano, más fácil DBCP, que es un químico que se utilizaba para matar pequeños nemátodos, pequeños gusanos en la planta de banano. Y aquí, ¿qué es lo importante a señalar? Bueno, que era un químico además con mucha alta volatilidad, es decir, esta capacidad de transformarse de líquido a gas, y también con una capacidad de acumulación en los tejidos adiposos, es decir, se acumula en el cuerpo, se acumula también en el suelo, en el agua. También es conocido con otros nombres como nemagón, fumazón, dependiendo de la marca, o sea, dependiendo de la casa que lo produce. En el caso del nemagón, Shell; en el caso del fumazón es el Dow Chemical. Pero en fin, para no quedarme aquí con la ficha química, decir que es un organoclorado muy tóxico, que se empezó a utilizar a mediados de los años 70, 80 y hasta los años 90, no solamente en Nicaragua, donde hice el trabajo de campo y donde esta investigación tiene, donde se realiza esta investigación, sino también Costa Rica, Panamá, Guatemala, y Honduras. Y otras geografías también, por ejemplo, Costa de Marfil y Filipinas. Ahora, lo interesante aquí y por qué la ciencia no hecha se vuelve relevante es, primero, varias cosas. En cronología, es un químico que primero se prohíbe en California, se prohíbe en Estados Unidos, porque se demuestra que los productores, trabajadores californianos que estaban produciendo el agroquímico están sufriendo por esterilidad masculina. Entonces, un poco por un proceso casi de epidemiología popular, los trabajadores de la industria donde se producía el DBCP dicen, qué raro, yo no puedo tener hijos. Mira, yo tampoco. Y de hecho son las mujeres que empiezan a decir qué es lo que estos trabajadores, nuestros esposos, tienen en común, que no estamos pudiendo quedar embarazadas. Entonces ahí es un proceso bien interesante, en donde son los mismos trabajadores de esta empresa, esta industria en California, en Lathrop, en donde dicen, bueno, queremos un estudio epidemiológico. Y ahí efectivamente
con UC Berkeley hacen un estudio y se demuestra que a mayor cantidad de exposición de este agroquímico, menos cantidad de esperma por líquido seminal. Quiere decir que el agroquímico efectivamente estaba o había una relación directa entre la exposición y la infertilidad masculina. Vale, esto es en el año 77. Por eso Estados Unidos y la EPA decide prohibir el agroquímico, aún manteniendo su uso en Hawái. Sabemos la relación también Estados Unidos-Hawái, que tiene que ver con dinámicas coloniales también, pero en fin, que no se prohíbe en Hawái, se sigue utilizando y sobre todo el stock que existía se sigue utilizando en Centroamérica. Entonces ahí decir que es un conflicto sumamente complejo. Hay investigadoras que han centrado su tesis doctoral únicamente a analizar la parte legislativa, como el trabajo de Susan Bone. Tiene un libro hermoso que se llama Toxic Injustice, donde nos da todos estos datos, más que todo de índole legal, pero lo que a mí me interesa es cómo esto se desarrolla en Nicaragua y cuáles son o cómo el conflicto, digamos, está mediado por esta evidencia científica que no solamente se crea en California, sino que también está o reduce el daño de este agroquímico únicamente a la esterilidad masculina. Entonces ahí es en los años 90 donde trabajadores masculinos, de trabajadores de la industria, empiezan a decir que ellos también están sufriendo de esterilidad masculina. Sin embargo, mujeres también empiezan a reportar abortos prematuros, diferentes tipos de cáncer, niños que nacen con diferentes problemas de malformación, en fin, una serie, otra de daños que ellos efectivamente le dicen o establecen una relación que es en este agroquímico. Sin embargo, a la hora de elevar esto, el conflicto ambiental a la justicia, pasa que solamente reconocen la esterilidad masculina como una evidencia probada para poder pedir justicia digamos, en las cortes. Entonces ahí a mí lo que me interesa o lo que me interesó también en esta investigación es ver el rol no solo de lo que se sabe, que ya se sabía, ¿no? La esterilidad masculina, evidenciada en California, con estudios también espermogramas se llama, en Nicaragua, donde ya estaba aprobado, sino también me interesaba saber cómo lo que no se sabe también podía moldear este conflicto ambiental. Y ahí es donde, bueno, también el trabajo de Florencia en Argentina, también lo leí bastante y también de gran inspiración para poder entender cómo esta ciencia no hecha, ¿no? O lo que no se sabe también produce o puede moldear estas relaciones dentro del movimiento social. Y ahí, y por eso el título del artículo, ¿no? No evidencia, entonces no existe una víctima. Y es, en efecto, cómo no se reconoció a las mujeres como víctimas de este agroquímico, aún habiendo estado expuestas, aún habiendo sido trabajadoras y haber también gestionado o estado expuestas directamente e indirectamente por el agroquímico y aún habiendo reportado daños en su salud, la salud de ellas directamente, pero también la salud de sus hijos, relacionadas, Eh, digamos, con este químico. Entonces ahí, Perdón, dime. llevas 11 minutos ahora. Ya, perfecto. ¿Cuánto es? 15. Pues hasta un máximo de 15 idealmente. Ya, perfecto. Entonces ahí, bueno, aquí, bueno, un campo teórico bastante amplio, que no voy a entrar, pero entonces un poco la pregunta de investigación es esto, ¿no? Cómo este movimiento social se vio moldeado por lo que se reconoció como evidencia científica, pero también cómo dentro del movimiento estas relaciones de género fueron intensificadas por quién valía como o no valía como víctima. Y entonces ahí un poco para ejemplificar con algunas notas de las entrevistas que logré realizar,
Esto es una entrevista que realicé, bueno, a una mujer trabajadora que decía, nosotros peleamos muchísimo, pedimos estudios médicos en Managua y preguntamos al gobierno que si nos podría ayudar a identificar nuestros daños relacionados al DBCP, a nosotras las mujeres, ¿no? Pero solamente los hombres fueron testeados. El gobierno decía que solo los hombres eran directamente expuestos en el campo. Entonces aquí nos dicen, ¿no? Cómo también lo que no se sabe logra moldear el movimiento, y otro resultado también interesante es que no es nuevo y es también las dinámicas de género dentro del mismo movimiento. Estamos hablando de un movimiento de agricultores, trabajadores en zona rural en Nicaragua, que también, así como otros movimientos en América Latina, suelen tener una estructura sumamente patriarcal en donde los hombres, bueno, cumplen los puestos de liderazgo y son las mujeres que sostienen el movimiento. Entonces aquí esa evidencia también científica en que prevalece unos como víctimas, que son los que logran ir a juicio y no todos, pero algunos de ellos logran recibir una compensación monetaria, dejando de lado, digamos, a estas mujeres que además de también ser víctimas, fueron las que sostuvieron el movimiento. Y aquí otra cita es, nosotras las mujeres sostuvimos el movimiento, nosotros cocinábamos para todos durante las diferentes movilizaciones. Usted sabe que un hombre nunca haría eso. Nosotras fuimos las que sostuvimos un bloqueo en Managua por varios años y al final las mujeres no valen. Nosotros no, nunca reconocieron nuestro trabajo. Entonces ahí, bueno, la discusión se centra un poco como no solamente las relaciones de género dentro del movimiento se vieron intensificadas por esta evidencia científica que moldeó de cómo se iba a direccionar la lucha, sino también una evidencia claramente construida en Estados Unidos, que permea un movimiento en otra región donde claramente el agroquímico tiene otras formas de expresarse, otras formas de contaminar. En California, por ejemplo, era una industria de trabajadores en un espacio cerrado, una plantación sabemos que es un espacio abierto, y entonces ahí, a diferencia, por ejemplo, de los trabajos de Florencia o de otros trabajos en Argentina, donde la movilización empuja porque esta ciencia se realice, en este caso, por más que las mujeres, digamos, empujaron para que esta evidencia fuera construida, no se logró. Entonces ahí un poco esa es la discusión, ¿no? Y lo dejo por acá porque tenemos más espacio para conversación y decir que el artículo, un poco esta discusión está en línea. Eso, gracias. No sé si fui muy rápido, pero bueno, gracias. No, muy bien, Gretel, muchas gracias. Creo que se entendió bien. El estudio de caso es complejo, lo siento, siempre paso mucho tiempo tratando de explicarlo. No te preocupes. Seguimos contigo, Florencia. Dale, acá voy a tratar también de compartir la pantalla. Muy Eh, bien. ahí está. Ahí va. A ver, díganme si lo pueden ver. Sí, Ahí está, como modo presentación. perfecto. Ahí va. Bueno, yo voy a contarles un poquito sobre una investigación que hice en el marco de mi tesis doctoral, que fue sobre las resistencias a los agronegocios y específicamente a las fumigaciones con agrotóxicos. Este trabajo lo hice en colaboración con Renata Mota, y lo publicamos ya en el 2019, pero es como que si bien yo en la tesis doctoral tomé el concepto de ciencia no hecha, en este artículo es como que profundizamos en este tema. Por eso lo retomo para esta conversación. Y bueno, muchas de las cosas que voy a contar van a resonarles con lo que contó recién Gretel, porque también hay un grupo de mujeres, también hay agrotóxicos, también hay denuncias silenciadas y bueno, son todas dinámicas como que se repiten y creo que el concepto de ciencia no hecha sirve un poco como para permitir ver como estos patrones, ¿no? En Argentina, Argentina fue uno de los primeros países en aprobar
acá, en aprobar las semillas transgénicas en 1996, al mismo tiempo que salió al mercado en Estados Unidos, la soja transgénica resistente al glifosato fue aprobada en Argentina sin ningún mecanismo de discusión, a través de un decreto, y fue un boom, por eso se habla del boom de la soja se expandió a lo largo de casi todo el territorio fértil de la República Argentina, y creció exponencialmente. No solo el cultivo de soja, sino también el Roundup Ready, que es el pesticida asociado a la semilla transgénica. O sea, la semilla de soja se modificó genéticamente para resistir este químico que era el ingrediente principal del herbicida Roundup. Entonces, acá podemos ver cómo al mismo tiempo que entre 1996 y 2019 aumentó un 350% la superficie cultivada con soja en Argentina, también podemos ver en el otro gráfico cómo creció exponencialmente el consumo de agrotóxicos en Argentina. Cuando todo esto sucedió, desde 1996, acá los agrotóxicos en Argentina estaban regulados a través del SENASA, sigue siendo así, pero básicamente lo que yo quería decir era que se aprobó la soja transgénica y el glifosato en realidad como producto ya estaba aprobado y tenía uso libre, pero era muy poco el uso que se le daba. A partir de este boom de la soja, crece exponencialmente la aplicación del glifosato, que era casi de uso libre, porque estaba catalogado como banda verde, es decir, un producto que no generaba casi ningún problema de salud, ni ningún problema ambiental, ni ningún problema. La regulación del uso de los agrotóxicos en Argentina es curioso que está a cargo de un organismo que depende del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Salud no tiene injerencia en esta regulación. Y a su vez los estudios que usan para probar y clasificar toxicológicamente a los productos no son públicos, ¿sí? Entonces nadie sabía muy bien esta banda verde que tenía este producto, de dónde venía. Y a su vez, lo único que mide esta banda verde es la exposición aguda, es decir, la muerte en un periodo de exposición muy cortito, ¿sí? Enfermedades como el cáncer, diabetes, abortos espontáneos y todo eso no son tomados en cuenta por las regulaciones en Argentina. Bueno, esto que les decía, ¿no? Que no tenía restricciones para su uso. Entonces, en el 2001, pasados ya unos años de este boom de la soja, empiezan a surgir los primeros reclamos de distintas comunidades que vivían en los alrededores de los campos plantados con la soja transgénica. Una de las primeras comunidades que empezó a alzar la voz al respecto de problemas de salud fueron este grupo de mujeres de un barrio de las afueras de Córdoba, que se apodaron luego las Madres de Ituzaingó, que al principio las apodaban las Locas de Ituzaingó, y justamente ellas lo que empezaron a notar era que había como un clúster de cáncer entre sus vecinos, ¿sí? Que había un montón de personas que de golpe se habían enfermado. En un principio pensaban que tenía que ver con la contaminación del agua, no pensaron que tuviese que ver con lo que se usaba en el campo. Y ahí, cuando alzan la voz y empiezan a quejarse frente a las autoridades municipales o locales, lo primero que reciben es la negación, ¿no? La respuesta es: están locas, acá no pasa nada. Bueno, ni siquiera el Estado se hizo cargo de ver si existía esta mayor incidencia de cáncer entre ellas. Entonces ahí lo primero que hacen es este mapa, hacen unas encuestas epidemiológicas ellas mismas, en donde empiezan a contar cuántos casos enfermos hay en el barrio. Y ahí se ve que efectivamente había un número bastante preocupante, comparado con estadísticas de otras localidades. Y ahí, como siguen sin recibir respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, se empiezan a aliar primero con ¿cómo se dice? Como con una unidad de salud primaria, de atención primaria a la salud, con una ONG. Ahí en la ONG había un biólogo, experto en temas ambientales. En la unidad primaria de atención primaria a la salud había un médico. Y ahí con ellos van empezando a producir evidencia sobre esto que ellas empezaron a notar de una manera más experiencial. Y a partir de ahí empieza a haber como una batalla de estudios y contraestudios, porque el municipio empieza a hacer otros estudios que dicen que no pasa nada, bueno, estudios contra estudios. La historia es larguísima, la cosa es que
Finalmente, unos años después, logran una ordenanza que prohíbe las fumigaciones en los alrededores de las casas, al menos hasta que se pueda dilucidar qué es lo que estaba pasando, que esas ordenanzas estaban constantemente eran constantemente violadas, y el conflicto empieza a escalar a nivel nacional. Perdón, que esto me tapa acá. El conflicto empieza a escalar a nivel nacional a partir de una campaña que se llama Paren de Fumigar, y se empieza a replicar una situación similar en un montón de otras localidades del país, ¿sí? Vecinos que empiezan a notar mayor incidencia de enfermedades como cáncer, abortos espontáneos, lo que sabemos que está asociado a la exposición a estos agroquímicos, gobiernos que no dan respuesta, poblaciones que se empiezan a aliar con los profesionales que tienen más cerca, ¿sí? Que en general son médicos rurales, o algunos científicos de universidades más del interior del país. Y como esto es en el 2001, fueron los primeros reclamos, recién en el 2009 aparece un científico reconocido de la ciudad de Buenos Aires, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina, investigador del CONICET, que hace un experimento donde muestra los efectos en el desarrollo de los embriones de la exposición al glifosato, y recién ahí parece que es como que la prensa se empieza a hacer eco de esto, ¿no? Más de 8 años después de los primeros reclamos. Es como que tiene que aparecer el sello del científico, y él dice: yo no dije nada nuevo, en realidad vengo simplemente a corroborar lo que ya están diciendo hace un montón las poblaciones rurales y los médicos de las comunidades rurales. Entonces, bueno, todo esto a mí me llevaba a reflexionar sobre esta dinámica, ¿no? Que parece repetirse, y se introduce una nueva tecnología, ¿no? En Argentina sería el caso de las semillas transgénicas, el paquete tecnológico, semillas transgénicas y pesticidas. Para esto, en general, siempre hay alguna política regulatoria que se supone que vela por el bienestar de la población, ¿sí? Y que dice: está todo bien con esta tecnología, no pasa nada. Las poblaciones expuestas a esta nueva tecnología, en este caso serían las poblaciones rurales, empiezan a detectar, a experimentar problemas de salud, y van y esgrimen estos problemas, ¿no? Dicen: tenemos estos problemas de salud, ¿qué respuesta nos da el Estado? Y ahí aparece esta idea de que se invierte la carga de la prueba, desaparece el principio precautorio, que en el caso de Argentina está en la Constitución Nacional, que se supone que ante la duda hay que cortar la práctica que se está usando, en este caso prohibir la tecnología, por lo menos hasta que se diluciden los efectos que puede llegar a tener. Pero esto se invierte y se le pide a la población, en vez de pedirle a las empresas que demuestren que no están dañando la salud de la población, se le pide a la población que demuestre A, que tiene problemas de salud, y B, que está causalmente relacionado con esa tecnología. Entonces ahí es como que se le pide a la misma población las pruebas científicas de los problemas que están denunciando. Y entonces ahí aparece claramente el concepto de ciencia no hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque las poblaciones se encuentran con que en el 2001 en Argentina no había casi estudios sobre esto. Ahora ya es diferente, ¿no? Pero en su momento, cuando recién inició el conflicto, no había estudios en Argentina sobre esto, porque no se había usado a este nivel no se había usado el glifosato en la cantidad en la que se estaba usando en ese momento. Entonces las poblaciones se encuentran con las manos vacías, sin evidencias para sostener sus reclamos. Y esto me pareció interesante conectarlo con otro concepto, que es el de la barrera de la experticia de Partasaratty, que nosotras lo usamos también en este artículo, ¿no? Porque tiene que ver con la expertización de las políticas regulatorias, a donde pareciera que la decisión de aprobar o no aprobar una tecnología es una cuestión experta, ¿sí? Entonces, como es una cuestión experta y como se supone que la política regulatoria se basa en evidencia científica, o sea, la política se basa en evidencia, quienes quieran criticar esas políticas tienen que proveer una evidencia diferente, ¿sí? Entonces, se le impone a las poblaciones la necesidad de producir esa evidencia, sin recursos, porque no es que el Estado les da los recursos y contrata a una universidad y dice: bueno, veamos
qué centro de investigación puede hacer esta investigación de modo autónomo. No, le tira el problema a las poblaciones y es un problema muy grande. De hecho, Hess, que es el que acuñó el concepto, habla de ciencia no hecha, es aquel conocimiento que le serviría a un movimiento social para avanzar en sus reclamos y que efectivamente no está siendo producido. Ya termino, ya sé que me faltan menos de un minuto. No está siendo producido no por casualidad, ¿sí? No hay fondos para eso. De hecho, Andrés Carrasco, que fue el primero que empezó a usar fondos públicos de investigación para eso, lo que recibió como respuesta fue el mismo ministro de Ciencia y Tecnología en los canales de televisión diciendo que era un irresponsable por difundir eso, le cortaron los fondos, le censuraron las charlas. Entonces, los fondos de investigación no estaban destinados a eso. Bueno, nada, después a fuerza de activismo dentro de las mismas, dentro de la medicina, dentro de las universidades, se empezó a generar un movimiento de expertos movilizados, ¿sí?, para producir esta evidencia. Pero eso ya es como otro capítulo de la historia, que en otro momento lo cuento, si quieren, pero ahora ya terminé con los 12 minutos para no sacarle el tiempo a Santiago. Bueno, muchas gracias, Florencia. Sí, tendremos un ratito de diálogo luego, así que retomamos ahí entonces. Bueno, pues adelante, Santiago. Yo también comparto pantalla. Un segundo. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y la oportunidad de intercambiar con las colegas, con el público, con todas las personas presentes. Yo les voy a contar un poco cómo he utilizado el concepto de ciencia no hecha, que como decía Florencia, viene de un autor, David Hess. Traigo esta cita que me parece muy motivante a la investigación, muy ilustrativa del concepto. Eh, y esa pregunta de quién decide qué plantas son cultivadas en ese jardín del conocimiento científico. Esa es una pregunta de investigación muy poderosa que, que después de leerla uno la mantiene en la cabeza en casi todo lo que hace o en todo lo que hace. Y también al leerlo, no sé, me surgió la expresión, pero claro, era esto. O sea, de esto esto es lo que estábamos viendo. Eh, y bueno, ahora les comento alguna cosa más sobre eso. Esperen que tengo que correr un pedazo del Zoom que me tapa. Eh, a ver, ahora les voy a hacer unos comentarios más generales sobre la idea de ciencia no hecha, eh, que la entiendo como una invitación no solo a pensar las dinámicas globales de producción de conocimiento científico y tecnología, que de eso es de lo que habla Hess, si bien también tiene todo el trabajo con movimientos sociales, eh, sino en estos contextos que ilustraban Florencia y Gretel antes, que también les voy a comentar yo, los contextos localizados, locales. Eh, También en la desigualdad que produce la ciencia que se hace, no solo la que no se hace, y cuando esa ciencia no se hace, esas preguntas no se formulan, pensar en los factores que operan en ese sentido, y los hay más evidentes, la censura explícita, las regulaciones, de lo que hablaba Florencia recién, el financiamiento de algunas líneas, el no financiamiento de otras, el descrédito. El caso de Andrés Carrasco es muy claro, después de alzar la voz desde la ciencia, sufrió una persecución tremenda durante muchos años, muy trágica. La demanda de conocimiento, intereses corporativos, el lobby, las presidencias de Trump o Milley o figuras por el estilo que también producen, operan como factores en ese sentido. Y los hay también más soterrados, más subrepticios, identidades asociadas a ideas científicas y tecnológicas. Esto lo vi muy fuerte en mi trabajo de campo del doctorado, que ahora les cuento. Apropiación social de conceptos de ciencia hegemónica, dinámicas sociales de exclusión por género, generaciones, clase, etcétera, que impactan en el conocimiento que se hace y que no se hace. Ahí hay ríos de tinta escritos
en cada una de estas cuestiones, reconocimientos y estímulos, nuestros propios sistemas de ciencia y tecnología, qué es lo que premian y qué es lo que castigan o al no premiarlo no lo estimulan. Eh, y la pregunta de a quiénes afecta que se ignore un asunto específico, eso lo tengo siempre en la cabeza. Cuando encuentro un vacío, quién se está beneficiando y quién no, me parece que esa es la pregunta central, una de las preguntas centrales que nos trae GES para nuestro trabajo. También lo comentaba Florencia, también hay parte de esto en lo que comentaba Gretel antes, las estrategias de fabricación de duda y de descrédito. O sea, ¿qué es la cosa probada cuando se está discutiendo sobre los efectos de los agroquímicos, agrotóxicos, que me parece que es lo que vertebra nuestras tres presentaciones? ¿Qué es la causa probada? Eh, ¿Cuánta gente tiene que morir? Hay que encontrar la pistola, la bala al que disparó y ahí recién es una causa probada. Eh, la ciencia corporativa que respalda todos esos productos que se utilizan en el ambiente, en las personas, en los animales. Entonces, empecé por acá, en este trabajo que ya tiene varios años. Les dejo ahí un QR para acceder a las publicaciones si quieren leer algo más. Esto fue mi trabajo de maestría ya hace varios años. Trabajé analizando un proceso de encuentro entre ciencia académica, ciencia desarrollada desde la universidad, un proceso de construcción de conocimiento desarrollado desde la universidad que surgió a demanda del Sindicato de Trabajadores del Arroz en el país, en Uruguay. Eh, Ahí mi pregunta de investigación fue comprender cómo grupos postergados de la sociedad, los trabajadores del arroz, tienen una historia muy trágica desde momentos de semi-esclavitud o directamente esclavitud disfrazada de contratos laborales hasta este momento de efectos de los agroquímicos sobre su salud. Eh, eh, Traté de entender esa alianza generada a partir de la demanda de los trabajadores del arroz. Eh, con me surgió la inquietud a partir de una entrevista previa a este trabajo al presidente del sindicato que decía, los trabajadores bancarios se jubilan, los profesores se jubilan, los trabajadores no sé, del transporte se jubilan, los trabajadores del arroz no llegamos a jubilarnos, nos morimos antes. ¿Qué está pasando? Y ya estaba esto lo entiendo después, o sea, un concepto de ciencia no hecha encarnado, eh, vivido. Estas personas, este sindicato ya tenía el concepto de ciencia no hecha. Por qué se investiga tanto para la producción de arroz y sobre nuestra salud en el trabajo no se investiga? No sabemos nada. Sabemos que nos está afectando, nos duele en el cuerpo, pero la ciencia no nos está ayudando. Entonces, nada, surgió este encuentro a partir también de fondos públicos, fondos de la Universidad de la República que permitieron este tipo de estudio y bueno, ahí lo analicé un poco en mi tesis de maestría. Después en la tesis de doctorado salté al otro lado del mostrador, o sea, a tratar de entender en la producción hegemónica de ciencia y tecnología para el arroz en el país, que es una producción importante, y también se desarrolla conocimiento y tecnologías endógenamente en el país para este cultivo, a diferencia de muchos otros rubros productivos en los que simplemente se compra afuera y se vende el grano o la materia prima. En esta rama, en este cultivo, se genera bastante ciencia y tecnología. Entonces ahí salté a la investigación hegemónica, al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, para tratar de entender cómo funcionaba eso y por qué se generaban estos espacios de ciencia no hecha. Fue una etnografía de 2 años de duración en ese centro y a partir de ese centro recorriendo todo el territorio del arroz y trabajando con otros actores. Ahí solo está disponible la tesis en sí, están en camino otras publicaciones que ya llegarán.
si la vida me lo permite. Eh, y bueno, ahí salta claramente que la agenda de producción de ciencia y tecnología es muy discutida, muy negociada entre los actores que se reconocen como parte del sector o que el sector reconoce como parte del arroz, eh, pero hay grandes excluidos, los trabajadores, las poblaciones locales, las organizaciones de la sociedad, consumidores del producto. Entonces la ciencia que se produce sigue ignorando estas cuestiones que afectan a algo más que no sea la planta. Se sabe mucho más sobre las enfermedades de la planta del arroz que las enfermedades que produce trabajar o vivir cerca del arroz. Entonces, nada, por ahí traté de entender eso, lo de las dinámicas, por ejemplo, lo de las dinámicas de identidad asociadas a ideas científicas o tecnológicas está muy fuerte. El sector ha creado toda una identidad asociada a su liderazgo científico, tecnológico, a esta asociación muy cercana con el Instituto Público de Investigación en estas cuestiones. Y, y es el modelo hegemónico el que genera esa identidad, ese proceso de identificación. Entonces, ahí cuestionar el modelo hegemónico, decir, por ejemplo, que las tecnologías utilizadas generan efectos adversos en la salud de las poblaciones o de los trabajadores, es cuestionar incluso un modo de vida, una forma de vivir en el territorio. Entonces, eh, ahí hay cuestiones bastante más complejas que las que les mencionaba antes, que también operan en la generación de estos espacios de ciencia no hecha. Eh, bueno, ahora les comento un poco más, disculpen la brevedad, pero son varios años de trabajo en estos temas y en tres líneas distintas. Quería comentarles un poco en qué estoy, en qué estamos ahora actualmente con este grupo de estudios antropológicos de la sustentabilidad, junto a Victoria Evia, Javier Tax, Florencia Sosa y Jocelyn González. Estamos trabajando desde hace ya casi 5 años con productores, técnicos, investigadores, organizaciones de la sociedad en torno a transiciones a la sustentabilidad en lechería y agricultura extensivas en nuestro país. Hay mucho trabajo sobre transiciones o sobre agroecología directamente en cosas más chicas, en hortícola, en frutícola. Prácticamente no había nada investigado en nuestro país sobre estas derivas, estas salidas del modelo hegemónico hacia otras formas de producir en producción más extensiva. Eh, y ahí estamos trabajando desde una óptica de coproducción de conocimiento para las transiciones, con esa idea de llenar espacios de conocimiento que no existen, espacios de ignorancia, de una forma muy distinta a la investigación hegemónica, pero con contacto, con vínculo, incluso con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, también participando de alguno de estos procesos. No solo se estaba pensando en otra forma de producción, sino en otra de producción de conocimiento, sino en otro conocimiento, otros supuestos, otras formas de entender el ambiente, otras formas de entender la producción. Es un conocimiento, unas trayectorias que se están generando en los márgenes, pero siempre en relación con la producción de conocimiento hegemónica, no solo tomando lo que es útil, sino también cuestionándola, aportando desde esos lugares. Hay una redefinición sobre qué es conocimiento válido y quiénes son las voces válidas para transmitir ese conocimiento. Hay un cuestionamiento por parte de productores muy fuerte no solo al modelo hegemónico de producción, sino a las formas en que ese modelo ha sido transmitido por técnicos extensionistas. Eh, Muchas veces dicen nos mintieron, las promesas no se cumplen. Lo que decían que era inocuo, por ejemplo, el glifosato se propagandeaba en estos territorios, seguramente en Argentina fue muy similar, con técnicos extensionistas diciendo que era inocuo y tomándose un traguito frente a productores y técnicos locales. Ese tipo de mentiras se sienten muy fuerte hoy por hoy. Y bueno,
una gran heterogeneidad socioproductiva en estos productores, en estos actores con los que estamos trabajando, y también la presencia de una gran diversidad epistémica y la demanda por una gran diversidad epistémica. Se ha generado un proceso en el que los propios actores, los propios productores, están constantemente buscando otras formas de conocimiento, valorizando otras formas de conocimiento, y ahí también se ha valorizado el conocimiento antropológico que hemos aportado desde nuestro lugar. Entonces, la ciencia no hecha como concepto estructurante, como guía para una agenda de investigación, como una explicación del cambio científico y técnico también en parte, una explicación sobre su orientación, sobre las permanencias y ausencias, eh, las dinámicas sociales, entre comillas, externas, porque no hay nada externo a lo social, la ciencia está dentro de la sociedad, no son entidades separadas, pero dinámicas eh, supuestamente o analíticamente externas a la ciencia que inciden no solo en lo que se produce, sino en lo que se omite de forma muy poderosa. Eh, una forma de producción activa de la ignorancia de muy diversas formas, y ahí hay campo muy rico para la indagación, hay muchos factores que operan en esa producción activa de la ignorancia. Eh, y también la idea de ciencia no hecha como una invitación a la acción política, también desde la producción de conocimiento, porque es político la existencia de la ciencia no hecha, es política la ciencia que respalda la inocuidad de los agroquímicos, eh, la no toxicidad de fármacos y todo lo demás, y es política la respuesta, es política la búsqueda de conocimiento para llenar esos vacíos, es político el análisis de estos procesos de ciencia no hecha. Y por ahí lo dejo, no sé cómo estuve con el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Sí, vamos bien de tiempo. Pasaste un poquito los 12 minutos, pero tiempo. Fabi, ¿puedes cargar la presentación, por favor? Bueno, una para atrás, a ver. Ahí está, ¿no? A ver, un segundo. Como que no está muy bien, ¿no? Bueno, mientras se va cargando, bueno, yo ya verán de alguna manera que mi presentación es bastante diferente a lo que han hecho pues ustedes tres. En general, las publicaciones sobre ciencia no hecha, hasta donde he podido pues revisar de un tiempo para acá, realmente tienen que ver habitualmente con temas de contaminación y salud, ¿no? Salud pública, y hay una movilización social ligada un poco a esos problemas de salud que está causando la contaminación, ¿no? Creo que ahí están la mayoría de los estudios de caso que hay publicados. Y bueno, como ya he mencionado brevemente, pues no hay, o sea, hay mucho que hacer todavía en torno a este concepto, no es como muy conocido, y además la producción de conocimiento en torno a la ciencia no hecha, pues como en tantos otros temas, pues se ha hecho fundamentalmente desde el norte global, ¿no? En este caso ya mencionaba a Hess, que es el referente teórico más importante, ¿no? La ciencia no hecha. En mi caso, ¿tú lo moviste, Fabio? Como que está dando algunos problemas, ¿no? Bueno, en mi caso realmente yo no he llegado a publicar sobre ciencia no hecha. Mi acercamiento inicialmente fue pues un poco fortuito, realmente pues a raíz de conocer a Florencia en el tercer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales en Veracruz. Y bueno, ahí montamos un panel también con Carlos Rugerio, y Florencia hizo en aquel momento un barrido muy interesante, ¿no? Sobre diferentes enfoques de ciencia.
yo justo después de mi contratación en el SIGA, en la UNAM, tuve que dar realmente un giro de 180 grados prácticamente y empezar a trabajar mucho más sobre temas que vinculaban el quehacer científico con la sociedad, ¿no? Entonces, así me fui acercando, pero no he llegado realmente a trabajar sobre contaminación, más bien mi trabajo está normalmente ligado a temas de cambio de uso del suelo, deforestación, más recientemente también algunos temas sobre agua, sobre todo el acceso al agua y bueno, también la producción de alimentos, ¿no? No está pasando de aquí, Fabi. Te voy a pedir que las vayas ahora. Bueno, entonces, siguiendo un poquito el orden o la estructura que les había propuesto, quería presentar brevemente el estudio de caso en el que considero que tal vez se podría plantear un enfoque de ciencia no hecha, aunque como verán, me queda la duda realmente de si sería el enfoque más apropiado y en ese sentido pues me interesa mucho el diálogo con ustedes, que sí que pues es algo sobre lo que han profundizado y sobre lo que han escrito ya. Bueno, bueno, creo que voy a pasar un poquito esto rápido. En realidad simplemente quería plantearles que en este estudio de caso, que está en el periurbano de Morelia, no es una zona rural, que tiene muchos elementos en esta zona del periurbano, pues de zona rural, realmente pues está muy pegada a la ciudad. Y hay un conflicto ambiental, sobre todo por acaparamiento de tierra y agua, que está asociado en buena medida también a la expansión urbana, tanto de forma regular como irregular. Y la violencia, pues, es un mecanismo importante en ese acaparamiento. Y nosotros trabajamos con una comunidad que se llama Comunidad Ecológica Jardines de la Mincita. Tenemos ya una trayectoria de trabajo con ellos de unos 9 años, si no recuerdo mal, desde 2015, casi 10 años ya. Y bueno, nos hemos aproximado desde diferentes campos, sobre todo campos interdisciplinarios, incluyendo pues, la ecología política o los estudios sociales de ciencia y tecnología, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Las preguntas un poquito que les planteábamos en este espacio, pues eran esas: cómo arribamos en su momento a la ciencia no hecha, por qué podría ser apropiado para analizar lo que nos interesa en el estudio de caso que íbamos a presentar y, bueno, qué podría aportar en relación con otros enfoques teóricos posibles. Ahí tienen una vista aérea del manantial La Mincita y un mapa donde pueden ver, bueno, por una parte la localización en el estado de Michoacán, que es donde estamos, en el centro occidente de México, y dentro de Michoacán la ciudad de Morelia, que es la capital del estado, y ahí en ese cuadrado rojo que ven en el mapita de abajo a la derecha, pues se encuentra un poco el área de estudio, en la que encontramos por una parte a la Comunidad Ecológica Jardín de la Mincita, que es el polígono rojo que puede verse, que se solapa parcialmente tanto con un área de protección especial, que es el polígono amarillo que ven ustedes ahí, que bordea a una papelera que genera toda una suerte de problemas que comentaremos brevemente, entre ellos la contaminación de un cauce de agua y la sobreexplotación también del agua, y un sitio Ramsar, ¿no? Que es el polígono azul, declarado en 2009 justo por la importancia socioecológica de este lugar, ¿no? Algunas de las problemáticas socioambientales, pues como les decía, es la expansión urbana acelerada. Habría que decir que esta zona pues es una zona de captación de agua muy importante para la ciudad, en general considerada como la más importante, en torno a un 35-40% del abasto del agua en la ciudad. Todos los años hay muchos incendios forestales, en muchos casos pues deliberados y orientados hacia el cambio de uso del suelo.
sobre todo en algunos casos por la expansión agrícola. En la imagen de la izquierda, el Cerro del Águila, muchas veces es por expansión de aguacate, ¿no? Que es el principal cultivo de exportación aquí en Michoacán. Y en otros casos, pues también más ligados a fenómenos de expansión urbana. Como les decía, la contaminación del agua causada principalmente por la papelera que tienen en la imagen de la izquierda arriba. Y bueno, ahí a la derecha pueden ver una vista. Ellos toman una cantidad ingente de agua, aproximadamente el 70% del caudal lo toma la papelera, lo tiene concesionado y básicamente la devuelve negra y maloliente. Y los problemas de contaminación, la eutrofización que existe, pues genera también el que algunas especies invasoras vayan cubriendo el espejo de agua, ¿no? Además, hay un problema, digamos, de sobreextracción de agua también por parte de una unión de piperos. Los piperos son los conductores de estos camiones de transporte de agua. Como les digo, pues no está regulada y además, pues, bueno, aquí se cruzan realmente pues muchas dinámicas que tienen que ver también, desgraciadamente, como con el crimen organizado, como en muchas otras zonas del país. Con respecto a las características del área de estudio, pues muy brevemente comentar que aunque se habla del manantial de la Mincita como el área natural protegida, realmente es un conjunto de varios manantiales, ¿no? Unos 12, 13 manantiales. Es una cuenca endorreica. Morelia está rodeada de montañas, entonces eso hace que tradicionalmente hubiera muchas lagunas, zonas de humedal, que realmente con la expansión urbana se han ido desecando. Y bueno, rodeando, digamos, esta zona, pues diferentes tipos de vegetación. No voy a profundizar por falta de tiempo. Brevemente sobre la comunidad, pues decir que es un asentamiento irregular en origen desde 2001, asentados en la zona. Ha habido una serie de conflictos por la tierra, como les decía, una serie de dinámicas sociales que han hecho que algunos actores pues hayan tratado de manera violenta muchas veces de acaparar tanto la tierra como el agua. La comunidad a día de hoy sigue realmente sin tener tenencia, la propiedad social de la tierra, que es lo que ellos buscan. Y en esta construcción de comunidad desde 2001, casi, bueno, acaba de cumplirse 24 años, pues han establecido un proyecto de vida de base comunitaria y ecológica, ¿no? No voy a profundizar realmente por falta de tiempo, pero bueno, diríamos simplemente que es una comunidad que se reconoce a sí mismo como comunidad indígena, que tiene formas de relacionarse tanto entre ellos mismos como con el entorno pues tradicionales. Se dedican sobre todo al cultivo de la milpa, ¿no? Actividades, una economía más basada en la subsistencia. Es un movimiento político anticapitalista, se ve como una comunidad escuela de resistencia anticapitalista y bueno, en ese devenir pues han ido tejiendo alianzas con toda una serie de movimientos sociales, ciudadanos solidarios, algunos actores en la academia, y han ido generando diferentes tipos de conocimientos, entre ellos conocimientos científicos, ¿no? Con algunos de nosotros. Bueno, esta lámina la hizo un estudiante de doctorado ya graduado, simplemente para decir que es una zona particularmente violenta. No sé si se ve bien, Fabio. Es solo mi pantalla, bueno, no sé si se está viendo muy bien. Es una lámina simplemente para comentar brevemente pues cómo ha sido nuestra colaboración con la comunidad. Nosotros, sobre esto yo creo que podremos conversar un poquito más adelante, pero en un primer acercamiento, pues más bien llegamos a la comunidad con interés de colaborar y hacer algunos estudios que tenían que ver con mapeo territorial, utilizando en aquel momento pues drones pequeños,
para mapear un poco pues, los problemas, las amenazas ambientales que tenía la comunidad. Se plantearon también diferentes tipos de monitoreo comunitario, sobre todo de la calidad del agua, que es una de las cuestiones que le interesa a la comunidad. Con el paso de los años, realmente pues hemos ido haciendo diferentes actividades, hemos ido coproduciendo cada vez más conocimientos y habría que decir en ese sentido que nuestro abordaje ha ido evolucionando, ¿no? No me voy a meter más en eso para no tomar más tiempo. Quizás específicamente sobre la pregunta que les formulaba, ¿no? ¿Por qué nos parece interesante el enfoque teórico de la ciencia no hecha? Justamente porque, en efecto, en este tipo de conflictos ambientales hay un interés, hay una producción, como decía ahora Santiago, deliberada de ignorancia, ¿no? En este caso, si bien son áreas naturales protegidas que tienen un alto valor ecológico y se supone que el Estado debería estar garantizando la protección ambiental de estos espacios, la realidad es que son áreas en buena medida de papel, ¿no? La propia administración prácticamente no tiene recursos económicos para hacer una conservación real y aparte hay intereses económicos muy fuertes, sobre todo en este caso pues de esta industria papelera que es una transnacional pues muy fuerte, ¿no? La Kimberly-Clark. Y en ese sentido, bueno, hay un ocultamiento sistemático del problema de la contaminación hídrica que genera. Entonces, una producción deliberada de ignorancia en torno a la calidad del agua y las afectaciones tanto ecosistémicas como sobre la propia salud, ¿no? Tanto la contaminación del agua como en este caso la contaminación del aire, ¿no? En ese sentido, el esfuerzo con la comunidad es producir conocimientos sobre algunos aspectos, incluyendo la contaminación ambiental, pero no únicamente, y cómo afectan a la protección del entorno. Nos parece interesante potencialmente por cómo surge realmente desde abajo, ¿no? Es una ciencia popular y contrahegemónica, y pensamos que puede tener un potencial más radical o que tiene más que otros enfoques mucho más conocidos, mucho más establecidos en América Latina, como la investigación, acción participativa o la educación popular, que si bien son bien intencionadas, en general se plantean como esfuerzos de arriba hacia abajo, o que otros enfoques como la ciencia ciudadana, la ciencia comunitaria, la ciencia postnormal, algunos también similares como el activismo que moviliza la ciencia, ¿no? de Marta Conde. Y bueno, nosotros hemos hecho algunas publicaciones, alguna específicamente sobre el manantial, otra cuestionando, ¿no? Si podríamos plantear algo así como ciencia ciudadana desde abajo en esta zona, que realmente pues luego vimos que no sería un término muy apropiado porque pues la comunidad en sí misma no se considera, los miembros de la comunidad como ciudadanos, ¿no? En el sentido clásico del término. La ciencia postnormal, algo que publicamos recientemente, no específicamente sobre la conservación de este espacio, pero sí la declaratoria de un área natural protegida desde donde se infiltra el agua que alimenta a estos manantiales. Y algo que personalmente me genera duda es en qué punto puede ser más interesante hablar de ciencia comunitaria, que posiblemente conocen un texto de Charles y colegas canadienses de hace unos cuantos años, en donde ellos plantean una tipología que en algunos casos puede solaparse con lo que entendemos con ciencia no hecha, ¿no? En todo caso, nosotros en general, de forma más genérica, hemos tendido a hablar de ciencia colaborativa y como les digo, ¿no? Desde mi posición, desde cómo yo me he ido acercando a diferentes enfoques de ciencia colaborativa, realmente me queda un poco la duda de qué es más interesante en términos teóricos, si hablar de ciencia no hecha o hablar de ciencia
comunitaria o simplemente de ciencia colaborativa. Y eso es algo que me gustaría un poco pues poner ahí sobre la mesa para el debate. Bueno, pues con esto acabaría mi presentación. Me pasé un poquito de tiempo. Pues si les parece, podríamos iniciar un poco el diálogo en torno a la primera pregunta que les hacía, ¿no? Que era pues realmente con base en conocer un poquito más de cerca nuestro trabajo, el de ustedes muy claramente aterrizado en la ciencia no hecha, el mío un poco outsider, pero con reflexiones que pueden también tomarse desde allá, pues qué convergencias encuentran, ¿no? Qué singularidades entre estos casos, ¿no? Digo, más allá de esta convergencia muy clara que es la contaminación, ¿no? En el agro, digamos, ¿no? No sé quién quiera comenzar. Yo puedo comenzar. Ok, entiendo. Adelante. Igual son pequeños comentarios. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. También nos lleva a diferentes geografías y también sistemas políticos y de regulaciones. Igual, este trabajo lo realicé en Nicaragua y ahora, como vieron, estoy en Chile. Entonces, también estoy aquí como conociendo todo un sistema totalmente nuevo. Igual sigo trabajando con el tema de los agrotóxicos y conflictividad socioambiental, pero claro, en otro espacio. Mi colaboración con la comunidad de Nicaragua, bueno, duró lo que duró el doctorado y un poco después la situación en Nicaragua igual no me permitió volver a hacer la devolución de los resultados y de hecho no he podido volver después de eso. Bueno, como ustedes sabrán, Nicaragua igual para hacer ciencia tanto hecha como no hecha es un país bien complicado. Entonces ahí también se da eso, ¿no? Como el rol del Estado en permitir que estas preguntas se puedan realizar o que no se puedan hacer, ¿no? Hay todo un campo que yo descubrí también que es de la agnotología, ¿no? Que son preguntas de investigación que simplemente no se pueden hacer, no van a ser financiadas, toca las dinámicas de poder, toca las élites y simplemente no se puede hacer. Entonces ahí es como hablar de una democracia ficticia, ¿no? O sea, tenemos una autonomía académica, pero al mismo tiempo, cuando estamos políticamente con las comunidades, cuando efectivamente queremos cuestionar estas dinámicas de poder, así como Andrés Carrasco y así como otros colegas en Argentina, no son, o empiezan, o en el caso de Estados Unidos ahora, ¿no? Empiezan a haber ciertas represalias que no les permite desarrollar su investigación. Entonces también ahí la academia como espacio de poder y hasta dónde realmente tenemos esta autonomía. Yo realicé esta investigación en un sistema político extremo, una dictadura, Nicaragua, y ahorita estoy en un sistema muy distinto donde hay muchos datos, entonces ahí también como ver esos contextos en dónde estamos desarrollando la investigación y cuáles son como esas alianzas que nos hacemos. Yo quería apuntar a dos cosas que vi en las presentaciones. Uno, la ciencia no hecha como acción política, como la necesidad de encontrar, ¿no? Esas respuestas y de hacer la ciencia que no está hecha. Pero en el caso de Nicaragua también, como también desmoviliza. Las mujeres lo intentan, no logran tener una respuesta y al final el movimiento se da forma únicamente a un único daño. Ahora, este caso igual es interesante porque se judicializa. La gente quería un impacto, o sea, una compensación económica, ¿no? Y ahí también hablamos mucho del rol de los médicos, pero también el rol de los abogados es súper importante, de hacer, por ejemplo, o demandar al Estado para que esa investigación se tenga que realizar. Entonces ahí, claro, ¿cuáles son estas alianzas y con quién? Hay que hacer estas alianzas más allá de médicos, o sea, en caso de, bueno, agroquímicos y salud pública, médicos y epidemiólogos también, pero como otros científicos aliados, como el caso de los abogados, en el caso de Nicaragua también es importante tenerla presente.
Porque creo que es importante un poco, Jaime, responder tu pregunta a este contexto, o sea, o este marco. Es uno, porque estamos hablando con casos de muy alta incertidumbre, donde existen muchas variables a tomar en cuenta, donde la causalidad es multifacética también. No solamente cuando se utiliza un agroquímico, que vemos la relación con con el cáncer o con alguna otra enfermedad, es ese agroquímico que se utiliza en un contexto de muchos otros agroquímicos, entonces ahí también se diluye la responsabilidad, ¿no? Entonces ahí es muy alta incertidumbre, muchas variables, muchos actores, pero requiere una urgencia, una respuesta inmediata porque la gente se está enfermando y la gente se está muriendo. Y ahí esto que mencionas del campo de la violencia lenta es súper interesante porque cuando surgen estos movimientos suele ser ex post, cuando ya el daño está hecho, ¿no? O al menos en mi colaboración también con el Atlas de Justicia Ambiental, publicamos un artículo en relación a donde hay daño en salud y claro, ahí es cuando ya el daño está hecho. Entonces, ¿cómo adelantarse, ¿no? A ese daño? Y ahí yo creo que el campo también de la violencia lenta nos permite dilucidar esa temporalidad. Y no solamente en tiempo, sino también en espacio, ¿no? Digamos, la geografía donde se está utilizando el insumo químico, que además son insumos químicos que se quedan en el suelo, que se quedan en el agua por décadas. En el caso del DBCP, hasta 70 años después se han encontrado residuos. Entonces ahí un poco ver eso, porque esto juega también con las regulaciones en cómo juega con esa temporalidad. En el caso del DBCP en Nicaragua, claro, se prohíbe en California, se pone en Nicaragua, se espera a que se construya la evidencia del daño y se sigue moviendo el agroquímico hacia Filipinas, hasta Costa de Marfil, donde no existen esas regulaciones. Entonces, también cómo se van moviendo estos químicos alrededor de diferentes geografías, aprovechando esa temporalidad de que las regulaciones aún no existen, donde no existe esa evidencia. Y eso es sumamente antiético, grotesco, como lo queramos llamar, pero es lo que está pasando actualmente, hoy en día, en donde se prohíben químicos en la Unión Europea y se siguen utilizando en el sur global, aún sabiendo. Voy a poner solo un caso de Chile, el caso del Paraquat, Gramoxón. Se prohíbe por su relación con Parkinson y otras enfermedades. Sin embargo, hay una extensión en el uso y se da un año más para que se utilicen. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos ampliando esta violencia lenta para que se siga utilizando un agroquímico que ya sabemos que produce un daño y ya existe evidencia científica. Entonces, ahí un poco pensar en la temporalidad, en qué es lo que moviliza y desmoviliza, en dónde y cuándo, y también un poco ir hacia el Estado y ver cómo estas regulaciones están construidas y cómo también es instrumental a lo que existe, a lo que no existe, utilizando, digamos, esta temporalidad. Son un poco como reflexiones amplias de todas las presentaciones. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Gretel. ¿Te parece si vamos contigo, Santiago? Sí, gracias. La verdad que muy interesantes todas las presentaciones. Muchas gracias por ellas. Eh, a ver, de lo que decía Gretel en su presentación y también algunas cosas que trajo ahora en sus comentarios, me parece que hay una cuestión interesante en lo que planteaba en la presentación de quién vale como víctima. O sea que ahí hay una construcción, la víctima, ¿quién es la víctima? ¿Cómo se construye eso? Pero también me parece que hace falta reflexión y con el comentario que traía recién Gretel lo refuerza sobre qué afectación cuenta como afectación. O sea, la gente se tiene que morir al minuto de estar expuesta a una sustancia, a los 10 minutos, yo qué sé, una reacción alérgica en todo el cuerpo cada vez que una persona está expuesta a, como tienen los trabajadores del arroz muchas veces. Eh, ¿Eso cuenta como afectación? Después esa afectación tiene, como decía Florencia, tiene que estar vinculada a un producto en particular. O sea, tiene que estar la pistola y la bala también. No es que solo voy a trabajar y me broto todo y tengo una picación horrible en todo el cuerpo y se me llenan de llagas las piernas. Eso no alcanza.
ahí la afectación es discutida, es cuestionable. No se va a morir de eso tampoco. Por lo menos no inmediatamente, capaz que en 20 o 30 años sí, por otras razones. Pero me parece que ahí hay construcciones que está bueno discutirlas, no solo quiénes cuentan como afectados o afectadas, sino qué afectación cuenta como afectación. Y ahí entra lo que mencionaba Florencia de los estudios y los contraestudios, y con esto es la agnotología que traía Gretel recién. Las estrategias corporativas para estirar hasta el infinito los procesos de regulación de los productos que saben las compañías que los producen, qué efectos producen, por más que sus estudios, su ciencia corporativa dice que no, eh, pero discuten, siembran dudas, están todos los estudios sobre el tabaco, la regulación del tabaco en Estados Unidos, que es súper interesante, como las estrategias de las compañías eh, fueron hacia contratar consultoras especializadas en desacreditar los estudios científicos que vinculaban al tabaco con el cáncer de pulmón. Y con eso lograron años y décadas de seguir produciendo con menos regulaciones o sin regulaciones. Lo mismo ocurre en las farmacéuticas, lo mismo ocurre en las petroquímicas, en la industria de las tecnologías para la producción agropecuaria. Ahí me parece que hay, hay mucho trabajado, pero hay mucho para seguirse preguntando y para hacer las preguntas correctas también, para ir al corazón de estas cuestiones. Y eh, sobre lo que planteaba Jaime en su presentación, no veo demasiada contradicción entre utilizar abordajes como estos de la ciencia colaborativa, la investigación, acción participativa y la idea de ciencia no hecha. Me parece que lo que están haciendo es con estos abordajes ir hacia esos espacios de ciencia no hecha para tratar de llenarlos de alguna forma con conocimiento producido de esta forma, lo mismo que en el trabajo que estamos haciendo con productores en transición a la sustentabilidad. En esos trabajos no he utilizado, ni mis colegas tampoco, la noción de ciencia no hecha, pero lo que estamos haciendo hay un espacio políticamente construido de ignorancia por las dinámicas, por un montón de factores. Analizamos esos factores y al mismo tiempo estamos tratando de llenar ese espacio con algo de conocimiento que permita responder las preguntas que se hace la gente que está afectada por el modo de producción, los propios consumidores que quieren consumir eh, alimentos más sanos. Me parece que no veo contradicción. O sea, capaz que lo que nos aporta esta idea de ciencia no hecha y otras ideas eh, primas hermanas, es eso, es una agenda de investigación, es cómo formular las preguntas, una educación de la atención para cuando nos encontramos con algo decir, pero claro, es esto mismo de lo que están hablando estos autores, acá está pasando eso. Por más que estemos con otras cosas en la cabeza o con dinámicas asociadas a otras bibliotecas. Dejo un poco por ahí. Muchas gracias, Santiago. Florencia. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, que no llegué a decirlo antes, que estaba nerviosa, que no podía poner el PowerPoint. Y re interesantes todas las presentaciones, me parece que hay un montón de líneas en común de diálogo. Y voy a engancharme con lo que estaba diciendo recién Santiago, que retoma un poco las preguntas que hacías en tu presentación, ¿no? Decía, ¿hasta qué punto conviene no usar el término de ciencia no hecha o ciencia ciudadana o investigación, acción participativa y todo esto? Me parece que son todos como conceptos que están como en una misma, están como tratando de abordar una misma problemática, por ahí poniendo el énfasis en alguna u otra cosa, eh, que como decía recién Santiago, no los veo para nada contradictorios. Sí es cierto que cada uno mira una partecita de estos problemas que estamos viendo, sobre todo en América Latina, bastante acuciantes, ¿no?
capaz sí, es como que por ahí algunos conceptos están más desde el punto de vista de qué es lo que falta, ¿no? Lo de ciencia no hecha, y otros, por ahí lo de ciencia ciudadana o investigación y acción participativa, están más desde desde la propositiva, ¿no? Desde, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo producimos otro conocimiento? Porque algo que trae el concepto para mí de ciencia no hecha es la visión como institucional y política de la producción del conocimiento, que no está hecha porque no está hecha, digamos, más allá de que la palabra solo hable de ciencia no hecha, bueno, es no hecha por algo, como que ya sea obstáculos implícitos o explícitos, como vos decías, Jaime, en el ejemplo de Carrasco, ¿no? Como, bueno, la censura, eso ahí queda todo explícito. Pero cuando no hay censura, igual hay prioridades de a quién se les va a asignar fondos, a quién no, preguntas que están en la cabeza de los investigadores, cosas que están ya tan naturalizadas que por ahí ni se ponen en cuestión, como el modelo agroalimentario, ¿no? ¿Existe otra forma de producir alimentos o no? Eh, entonces me parece que el concepto de ciencia no hecha viene a hablarnos de la dimensión política de la producción de conocimiento, ¿no? Que además desde la ciencia siempre la ciencia se vende a sí misma como que es neutral, como que es abarcativa, universal, no hay incertidumbres, y bueno, todo esto de la ignorancia, de la sociología de la ignorancia y de lo que no se produce tiene que ver con esa dimensión política y cómo está atravesada también por el poder la ciencia, y todos estos otros conceptos de ciencia ciudadana, investigación y acción participativa, no me acuerdo si había otro, activismo de datos, no me acuerdo qué otros habías mencionado, vienen más como de, bueno, ¿qué se puede hacer para intervenir en estos sistemas de producción de conocimiento no del lado mainstream, ¿no? Desde esas agendas que no están, que están o silenciadas o ignoradas o dejadas de lado por parte de los sistemas científicos, ¿no? Porque en general es ese tipo de conocimiento que se produce en este tipo de situaciones. Después igual ahí hay un montón de matices, ¿no? Por ejemplo, ciencia ciudadana surge como un concepto así más contestatario, de democratizar la ciencia, pero después también empezó a tener como una acepción mucho más limitada, como que es, por ahí proyectos de investigación que toman voluntarios para recolectar datos y no hay ningún cuestionamiento a las agendas de investigación ni nada, ¿no? Pero me parece que desde el momento en que vos te estás preguntando sobre la producción de conocimientos sobre estos temas, puedes usar cualquiera de estos conceptos siempre que te sirva, ¿no? Para lo que necesitas. Y después algo que a mí por lo menos me ha pasado es que a veces el concepto de ciencia no hecha me queda chico, lo mismo que el de ciencia ciudadana, porque no necesariamente es ciencia lo que se tiene que producir, como que cómo definimos ciencia, qué sería lo que se publica después en un paper científico, que por ahí a veces que las evidencias, como decían tanto Santiago como Gretel, se movilizan en el ámbito judicial, y ahí capaz no es necesario un paper con revisión de pares, a veces cuenta un informe certificado por una universidad, pero eso se cuenta o no se cuenta como ciencia. Es como, ¿qué es la ciencia? ¿Qué no es la ciencia? Y después a su vez está toda la literatura que analiza esa llamada ciencia, la que usan las regulaciones para decir que los productos no son nocivos o que no hay contaminación o que acá no pasa nada. Es una ciencia que tampoco sigue las normas de la ciencia tradicional. Es la ciencia regulatoria de Yazanov, que tiene un montón de los procesos no tienen nada que ver con la producción de conocimiento en la academia. Entonces digo, por ahí ciencia es un poco chico y a veces por ahí a mí me ha servido más hablar de conocimiento o de saberes, no sé, como un término más amplio, o experticias. Y dentro de esos conocimientos y esos saberes, bueno, está la ciencia, ¿no? Jugando con sus credenciales y todo, en general teniendo más poder que los otros tipos de conocimiento, pero no creo que sea lo único que termine. Bueno, nada, esas son unas reflexiones así genéricas. Bueno, pues muchas gracias a las tres por sus reflexiones. Nada, súper interesante, en mi opinión, pues sus casos, ¿no? Que, bueno, la verdad que
ya los conocía, los tres un poquito, ¿no? De leerlos. Siento que hay, sí, ¿no? Cada quien tiene como aspectos muy específicos y a la vez hay muchas cosas que convergen, ¿no? Que era un poco la idea de esto, ¿no? Poner en diálogo y ver realmente, pues, dónde están las convergencias, a ver cuáles son las especificidades o las singularidades, ¿no? No voy a entrar a recapitular nada por falta de tiempo, que hay algunas cosas que me han llamado mucha atención. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo empezó Gretel, ¿no? Pues poniéndonos ahí el antecedente de que para ella ya desde su abuelo, ¿no? Digamos, la convivencia con los agrotóxicos y bueno, quédate en casa, no vengas porque voy a echar veneno. Ahí hay una afectividad también ambiental con el tema, ¿no? Y con su propia historia de vida. Entonces, bueno, sí, hay muchas puntas, ¿no? Que se podrían sacar, pero insisto, ¿no? La verdad que no hay como tanto tiempo ya. Quizás yo por alusión y en base a lo que han comentado, tal vez yo me expresé mal. O sea, yo creo que en el tipo de cosas que venimos haciendo con esta comunidad, sin duda se puede hablar de ciencia no hecha, ¿no? O sea, no he publicado nada desde ese ángulo, tal vez pues sí, por no ser tan prolífico escribiendo o así, ¿no? No porque no me interese o porque no esté seguro si se puede publicar, ¿no? O sea, si se puede trabajar desde ahí. Es decir, en ese sentido no hay una contradicción, no me preocupa que haya una contradicción. Más bien, lo que no me queda tan claro en términos teóricos, y no solo teóricos pensando desde el punto de vista del quehacer científico que tenemos, sino también de nuestra colaboración con la gente, es pensando en la propia gente si hablar de ciencia no hecha es lo más útil, digamos, ¿no? Y lo digo sobre todo pensando en que no se está poniendo en relieve la agencia, ¿no? Mientras que si hablamos de ciencia comunitaria, estamos enfatizando de alguna manera que es la comunidad la que lidera el proceso, ¿no? Entonces, no sé en qué medida es más útil hablar de ciencia no hecha que de ciencia comunitaria, por ejemplo. Esa es como una cuestión, una pregunta no resuelta, digamos, en mi cabeza, ¿no? Creo que hay otras posibilidades. Gretel mencionaba también, ¿no? El tema de la alta incertidumbre, la urgencia. Bueno, apela claramente a la idea de ciencia posnormal, ¿no? Pero como analizamos recientemente en esta publicación que hicimos el verano pasado, es un concepto que viene del norte global y que realmente a la hora que uno quiere explicar lo que encuentra aquí tiene que forzar el encaje, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? No es que no podamos hablar de ciencia postnormal aquí, pero aparte de ser un término que la gente no comprende, y cuando digo la gente me refiero no solo en las comunidades de trabajo, ¿no? Esas comunidades extendidas de pares, ¿no? De las que habla la ciencia postnormal. Pienso también en los propios servidores públicos del Estado, incluso la propia academia, ¿no? No es un enfoque luego como muy conocido, ¿no? Igual que la propia ciencia no hecha, ¿no? Pero insisto, ¿no? El tema de la agencia me parece puede ser importante porque marca también la dirección de esa movilización política, ¿no? Finalmente, como han enfatizado, y ahí hay una convergencia muy clara, ¿no? Se produce conocimiento desde esta perspectiva justamente, y no solo conocimiento científico, como ya apuntaba Florencia. En nuestro caso, por ejemplo, algo que es muy claro que necesita esta comunidad que les presentaba es cartografía, que realmente pues, es un trabajo técnico, no necesariamente científico, y necesitan información en términos de abogacía, ¿no? O sea, porque además tienen un problema de falta de propiedad de la tierra que los pone en una situación eternamente vulnerable porque potencialmente los pueden echar, ¿no? Entonces, son conocimientos no científicos que son vitales y que efectivamente muchas veces son más importantes para ellos que a lo mejor algunos conocimientos científicos podamos ayudar, ¿no? Ligo con la siguiente pregunta muy rápido, que tiene que ver un poco más con los retos, las oportunidades. Hay algunos
temas que a mí me parece que son potencialmente singulares en un contexto como el de América Latina, que no han salido, si no me equivoco, que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas que padecemos de corrupción muchas veces, ¿no? De colusión entre el propio Estado y las empresas que generan estos daños ambientales que a la vez pues padecen las personas y que implican esa necesidad de generar conocimiento, ¿no? Entonces, eh, otro aspecto me parece como un reto importante y que en este caso sí ha salido, aunque de forma no tan prominente, podríamos decir, pues son los riesgos, ¿no? Que quienes estamos interesados en este tipo de enfoque, trabajar desde esta posición solidaria con las comunidades, produciendo o facilitando la producción de conocimientos como puente, podríamos decir, ¿no? Bisagra, ¿no? Entre la academia y otras personas, otras asociaciones, cuáles son los riesgos que podemos tener, ¿no? Particularmente en un contexto además de auge tan fuerte, ¿no? De la extrema derecha y justamente este silenciamiento o esta censura que de manera más o menos velada, pues tal vez se nos puede imponer, ¿no? Cada vez más y Gretel mencionaba, ¿no? El caso de Estados Unidos, ahora muy prominente, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de Milei en Argentina, ¿no? Digo, Chile, un país profundamente neoliberal, ¿no? O propio Uruguay, México, pues no nos libramos tampoco de muchas dinámicas, ¿no? Entonces, y quizás el último punto que yo abonaría ahí como elemento me parece interesante es que muchas veces los temas o los conocimientos que necesitan las comunidades porque no pueden producirlos por sí mismas, porque no tienen esas habilidades y pueden ser difíciles de adquirir, no solo por la complejidad, sino también por las propias tecnologías que sean necesarias, ¿no? Como por ejemplo, cómo medimos la contaminación. Bueno, es bastante caro, no es solo complejo, es caro, ¿no? No tienen acceso a ese dinero. Pero entonces eso, ¿no? Digamos, en general siempre son, o no siempre, pero mayoritariamente la gente que se acerca a la ciencia no hecha, pues viene claramente desde las ciencias sociales, ¿no? Hay una falta de acercamiento en general a estos marcos y en general a estas formas de hacer ciencia con mayor compromiso social desde las ciencias naturales o las ciencias exactas, ¿no? ¿Cómo podemos establecer ahí un diálogo más productivo para que se sumen colegas de otras disciplinas con esa capacidad de producir conocimiento que abone a una mayor justicia de datos, ¿no? En este caso, tan necesaria para la ciencia no hecha, ¿no? Comenzaría por Florencia, en este caso, y bueno, adelante. Perdón, no entendí muy bien qué es cuál sería Bueno, la pregunta. digamos, algunas reflexiones finales en torno pues a qué desafíos, ¿no? Qué retos, tal vez oportunidades también. Yo solo mencioné ahora mismo algunos de los desafíos que yo tengo en la cabeza en torno a la ciencia Ajá, nueva en un contexto latinoamericano, ¿no? O sea, claro, esa era un poco sí, la última ok, pregunta, ¿no? Retos y oportunidades, pues sí. algunas acciones. Sí, un poco lo que planteabas esto de la dificultad por ahí de traer estos conceptos que son tan que vienen de otras realidades, ¿no? Lo de ciencia, ya sea ciencia ciudadana, ciencia no hecha, son conceptos que por ahí es difícil de incorporar en proyectos con la comunidad. eh, Porque por ahí acá existen otras tradiciones, ¿no? Esta tradición de la investigación-acción participativa o diálogo de saberes, por ahí como que son dos literaturas que corren en paralelo, que están abordando problemáticas parecidas, pero como que no se conectan. Que creo que un desafío interesante para trabajar por ahí para nosotros que estamos eh, que nos leímos por ahí toda esa literatura y a su vez estamos en otros contextos y leímos también otras cosas sobre críticas epistemológicas, ¿no? Eh, estaría, estaría interesante hacer intentar tender puentes entre estos dos como cuerpos de literatura
y pensando sobre todo en la utilidad política de los términos eh, y las tradiciones que ya existen en nuestro continente. Eh, Tal vez también lo que pasa es que por ahí desde la producción de América Latina en general por ahí son textos que son un poco más como normativos y no tan de estudios empíricos. Entonces capaz estaría bueno como poder entablar un diálogo entre esas dos formas de pensar en estos problemas, ¿no? Una muy positivista y de estudios empíricos y otra más como normativa y de proclamativa de lo que sería interesante o bueno hacer, pero no tanto de estudiar casos y qué se ha hecho con cada uno de los... qué pasa en cada caso, ¿no? Entonces, por ahí me parece que un desafío interesante sería ese, poner en diálogo estas dos tradiciones y por ahí un comentario más de lo que decía Santiago al final de la presentación, de el estudio de las transiciones, que, eh, bueno, que ahí aparece toda la parte más propositiva, ¿no? De, bueno, y cómo, eh, qué necesitamos producir para poder salir de todas estas situaciones, ¿no? De injusticia ambiental, de contaminación. Y bueno, nada, solamente un comentario era que nosotros estamos un poco en la misma en nuestro equipo de investigación. Pasamos de estudiar las resistencias a los agrotóxicos, a la promoción de la agroecología. No es que dejamos de hacer una de las cosas, pero es como que son las dos caras de la misma moneda y tal vez otro desafío es eso, ¿no? Como poder analizar estos dos procesos, los de resistencia y de promoción de alternativas superadoras de una manera más orgánica, capaz, y no como si fuesen dos temas separados que usan conceptos en general que sirven para una cosa o sirven para la otra. Bueno, eso nomás. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Pasamos contigo, Santiago. Gracias de nuevo. A ver, vivimos en contextos en donde los problemas sobran, problemas del tipo que estamos trabajando. Entonces, oportunidades para este tipo de abordajes son múltiples. O sea, es hacerse las preguntas cuando nos enfrentamos a los problemas. Eh, Ahí en los desafíos, en estos tiempos también de teorías conspirativas, de descrédito de la ciencia, hay un riesgo de irnos para el otro lado también con estos abordajes, o sea, de fomentar ese abundar de teorías conspirativas por ponerle un paraguas. Entonces, me parece que el aporte puede ser poner las cosas en sus justos términos. No es que haya una conspiración soterrada para, a partir de la ciencia, llevar a la humanidad, no sé, a la despoblación o todas esas cosas que circulan, sino que los procesos son los que analizamos con nuestras investigaciones y las alternativas pueden ir también por el lado del conocimiento científico. Me parece que eso es lo que no hay que perder. Otro conocimiento científico. No hay un solo conocimiento científico, no hay una sola forma de hacer ciencia. Eh, Tratemos de no irnos hacia esos otros extremos porque también son muy destructivos, muy peligrosos. Los movimientos antivacunas están causando muertes en última instancia eh, por abogar por esas críticas a veces no fundadas a determinadas formas de conocimiento científico. Entonces me parece un desafío del equilibrio, de no caernos al otro extremo tampoco. Eh, y me parece que también la cuestión va por cuestionarla, incluso la adecuación de la ciencia que se hace en otros contextos a nuestros contextos. No es solo estos espacios de sujetos subalternizados que no encuentran respuestas a sus preguntas, sino que muchas veces las respuestas que da la ciencia del norte a los problemas del sur, que no tienen por qué ser en esos contextos, no son adecuadas. Reivindicando lo de Small is Beautiful de Schumacher de hace mucho tiempo ya también. Eh,
desde estos contextos tenemos que abogar por más y mejor ciencia que responda a nuestras problemáticas localizadas. Esas son las de los sujetos excluidos, subalternizados, y también incluso en la producción, en las dinámicas económicas, hay que conocer más en estos contextos. Y después con lo de las categorías, un poco por lo que proponía Florencia, evitar las trincheras de los términos, de nosotros somos la tribu de la investigación acción participativa y no hablamos de ciencia no hecha, o al revés, o somos la ciencia ciudadana y no hacemos investigación acción participativa, pues son cosas diferentes y estamos todos trabajando en lo mismo. Eh, Evitemos la trinchera de los términos y pensemos más en sinergias de los fenómenos que estamos analizando. En esta mesa vimos que estamos trabajando en cosas muy similares, está bien, también desde perspectivas conceptuales muy similares, pero me parece que en nuestros contextos latinoamericanos nos vamos muchas veces a construir esas murallas de nosotros hacemos esto y somos re diferentes al resto, y bueno, en realidad estamos trabajando en lo mismo. Eh, También en este sentido, no cortar los puentes desde este lado, siempre lo pongo en este sentido, investigando sobre los grandes productores de arroz en la gran producción de arroz con los grandes productores de arroz de este país, encontré que, por ejemplo, tienen preocupaciones ambientales. Por más que trabajan en el modelo hegemónico de producción, tienen sus preocupaciones ambientales, que son las preocupaciones ambientales que pueden desarrollar, pero hay sujetos que viven en el territorio que no les gusta cómo están produciendo y que no encuentran alternativas a su forma de producir por distintas circunstancias, por distintas cuestiones. Entonces, no cerremos la puerta de este lado. En, en- en- Caemos muchas veces en levantar el dedo acusatorio de están contaminando y lo hacen adrede. Capaz que hay una preocupación del otro lado que puede servir de cabecera de puente para una alternativa. Los sujetos con los que trabajamos en esto de las transiciones en lechería, al principio eran muy reacios a la idea de agroecología, y lo que hicieron en el proceso de transición fue construir una idea de agroecología, que no, capaz no es el decálogo, capaz que no es. Le están mostrando un bichito acá que juntaron en el jardín. Que capaz que no cumple todos los mandatos del decálogo de la agroecología, o que tiende a eso, pero va por otros caminos, pero construyeron y defienden una idea de agroecología cuando les resultaba muy chocante a algunos de estos sujetos, la cuestión más política de la agroecología, que ahora la incorporaron. Entonces, me parece que parte del aporte que podemos hacer desde nuestros trabajos es no dinamitar cabeceras de puente, por lo menos de nuestro lado. Si del otro lado las dinamitan, eh, habrá que ver cómo trabajamos con eso, pero la ciencia comprometida que denuncia, que me siento parte también, tiene que medir en cierta medida ese equilibrio de nuevo entre, sí, estamos denunciando cosas que están jodidas, que están muy mal, pero tampoco hay que poner a todo el mundo del otro lado en la misma categoría, porque hay mucha diversidad, hay mucha heterogeneidad, como en cualquier espacio humano, hay muchas cosas diferentes. Hay gente que, bueno, no abundo, pero más o menos la idea era esa. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Pues cerramos contigo, Gretel, y Sí. acabamos porque nos estamos pasando ya el tiempo. Sí, voy a ser muy rápida, que también tengo que ir a recoger a mi hijo al jardín. En relación a los desafíos, ya saliendo un poco de la discusión, sino más amplio, yo creo que hay un desafío y es cómo se mantienen las luchas ya ganadas
y no darlas por sentado, porque lo que hemos visto, digamos, con estos nuevos gobiernos ultraderecha, al menos con la agenda feminista, ¿no? Es con todo lo que se ha avanzado puede retroceder en muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo se logra mantener lo que ya se ha ganado al mismo tiempo que se sigue con la otra mano ganando otras luchas? Entonces, eso yo creo que es un desafío también, por ejemplo, con moratorias relacionados a ciertos tipos de contaminantes. Ahora en Estados Unidos salió, ¿no? Que se iba la legislación de estos de los forever chemicals iba, como que va para atrás, es decir, se iban a probar los nuevos químicos que ya evidentemente se habían prohibido. Entonces eso creo que es un gran desafío, ¿no? Mantener lo que ya se ganó, no darlo por sentado, porque si no se puede desmantelar en muy poco tiempo. De agenda ambiental, agenda feminista en general. Después, Florencia mencionó algo súper importante que es la otra parte de la ciencia no hecha, ¿no? O sea, no, la definición no es lo que no se sabe, sino que es útil a los movimientos para su lucha política. Entonces ahí es como el resto de la definición que en este sentido la misma definición te dice es utilizar los términos que le hacen sentido a las comunidades, ¿no? Con cuáles, desde dónde a veces también nacen nuevos términos desde las comunidades. Entonces no me preocuparía tanto por qué le pongo o con qué lentes teóricos voy, sino un poco presentar cuál es la problemática y ver desde ahí qué hace sentido para su propia lucha política, cuáles son esos conceptos que hacen sentido para avanzar y el conocimiento también que es necesario. Y bueno, finalmente también desde la academia mi otra reflexión era en relación a salir del paperismo, de los papers, que yo misma a veces me cuesta, sino también cómo traducimos estos conocimientos o estas, bueno, estos documentos, ¿no? Que siempre se escriben en inglés, revistas académicas y tal, en otros formatos que también sean útil para avanzar esas luchas políticas. Y entonces ahí no hablo solamente de traducir el paper de inglés a castellano, sino también utilizar otros mecanismos, arte, videos, foros, conversatorios, y eso un poco es como con construir también desde ahí. Como les dije, bueno, me salió un poco con estos, pero un poco como reflexiones finales, no voy a ahondar en teórico, ya mis compañeros lo hicieron así súper profundo, entonces, más que apuntar a eso, es como pensar en esos desafíos desde la academia y en la situación política que están viviendo actualmente nuestros países latinoamericanos. Chile también, no me voy a adelantar, pero es probable que la derecha también llegue próximamente. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por falta de tiempo. Pues muchísimas gracias. Me parece un espacio muy bonito, muy enriquecedor y bueno, espero que continuemos el diálogo, tal vez con algún texto próximamente. Las contactaré para seguir. Bueno, pues cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos pronto.